Gracias por mantenerse informado a través de nuestro foro de noticias en este espacio que se transmite los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche a través del canal hondureño de televisión CHTV, Foro de Noticias San Pedro Sula. Por eso tratamos de tener invitados de este sector y hoy no va a ser la sección abordar el tema de los patronatos, juramentación de los mismos, la entrega de títulos, que hace poco el gobierno de la República entregó títulos, y el trabajo que hace la Confederación Nacional de Federaciones de Honduras, CONAFE, y abordando este tema, creo que ya días no, más del mes creo que no abordamos este tema con el abogado Marco Antonio Baday Chávez, a quien nuevamente pues vamos a estrecharle la mano. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Gusto saludarle. Bienvenido, muchas gracias, un placer saludarles. Aquí estamos, miren, en su trinchera, para que mire cómo apoyamos estas causas nosotros. Que él me decía, viene por 5 minutos. No, vengo para dar espacio, porque estos temas son muy amplios y a veces pues es bueno darle a conocer al pueblo hondureño qué hace la Confederación, cuál es el trabajo de los mismos, y también vamos a anexar, abogado, el tema de lo que está pasando el pueblo garífuna, porque ustedes tienen vela en ese entierro también, por no decirlo de forma literal, ¿va? Claro que sí. Entonces, abogado, Marco Antonio Baday Chávez, hijo, porque aquí conocen el abanderado de la lucha, es su papá, ¿va? Así es. Sí, pero usted ya va labrando ahí el camino. Abogado, vamos a entrar por lo primero. ¿Cuál es su puesto? Usted es el secretario ejecutivo, ¿ah? Director ejecutivo, sí. Entremos primero por lo primero, que sería en este caso la entrega de títulos que se realizó el fin de semana por parte del gobierno de la República. Bueno, primeramente darle la más cordial bienvenida aquí a la Casa del Pueblo, la sede de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, CONAFE, como también saludar a cada uno de los hondureños que nos ven a través de este importante medio. Nosotros somos una organización de sociedad civil que ya tiene 26 años al servicio del pueblo hondureño, y como una de nuestras principales líneas de acción es buscar la forma en la que las comunidades pueden obtener la legalidad de sus tierras a través de sus procedimientos administrativos que ya están establecidos tanto en la ley de la propiedad como también en la ley de la reforma agraria del Instituto Nacional Agrario, quienes son las autoridades encargadas de poderle dar seguimiento y trámite a las diferentes demandas y solicitudes que tiene la ciudadanía. CONAFEP es una organización que representa a los patronatos y a las federaciones a nivel nacional, y como una de sus principales acciones también es tutelar y velar porque en Honduras se respeten los derechos humanos, y nos pronunciamos específicamente con temas cuando esto viene a lacerar los derechos de la ciudadanía, sin importar etnias, sin importar de qué nivel económico sean o de qué partido político sean. Nosotros somos una organización de sociedad civil y velamos por el bienestar del pueblo hondureño. Como usted bien lo ha dicho, recientemente se hizo una entrega de títulos de propiedad. Estos títulos son resultado de los procesos de regularización por necesidad pública que se han evacuado a través del Instituto de la Propiedad, especialmente en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Propiedad, que claramente manifiesta que todos los asentamientos humanos que estén establecidos antes del 31 de diciembre del 2010, como también en lugares donde no se pueda esclarecer quién es el legítimo propietario o existan conflictos de dueño y no hayan proyectos habitacionales debidamente aprobados, cabe y se puede iniciar el proceso de regularización por causa de necesidad pública. Y en ese sentido, CONAFEP ha abanderado a más de 600 colonias en lo largo de la historia, y uno de los principales objetivos de esta ley de propiedades es precisamente dar esa seguridad jurídica, dar esa certeza a las familias y que obtengan un título de propiedad para que le puedan dar esa seguridad a sus hijos. En este sentido, ya más de 14 colonias fueron beneficiadas y recibieron su título de propiedad en este acto bastante importante que desarrolló el IPEC en el San Pedro Sula, y creemos que hay muchas más colonias que estarían siendo beneficiadas en los próximos días. Eso es bastante positivo. Es uno de los logros que ya se puede adjudicar al gobierno del presidente Narria Fura, y creemos que esto solamente es simbólico en comparación con lo que está por venir. ¿Cuántos títulos de propiedad me dijo que se habían entregado? No le se entregaron 1.149 títulos de propiedad de manera simbólica a más de 240 colonias, de las cuales 14 estaban beneficiándose por medio del mecanismo de regularización por necesidad pública, y las otras colonias que son elevaciones que se hicieron porque también no tenían la legalidad de sus terrenos, ahora con un título de propiedad
ya tienen el completo dominio, el dominio pleno de sus comunidades, de sus casas, y ahora ellos ya optan por el sistema financiero del país, y el Estado de Honduras les está dando seguridad jurídica a cada uno de esos hondureños que fueron felizmente beneficiarios de su título de propiedad. El papel que jugó CONAFE en esa entrega de títulos, pues puede decir que fue positivo, digamos. CONAFE es una de las organizaciones gestoras, ¿verdad? Bueno, sí. Sin el ánimo de también pecar, nosotros somos la única organización que impulsó que se creara el Instituto de la Propiedad allá por el año 2004, ¿verdad? Y se publicara en el año 2005, logrando grandes éxitos para la legalización de la tierra. Uno de los principales objetivos era la regularización masiva de la propiedad, porque vivimos en un país donde ni el 70% de la tierra en Honduras ha sido catastrada, hay irregularidades en el tema de catastral, y no digamos sobre los títulos superpuestos, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen un título que está dentro del mismo territorio, digamos, ¿verdad? Entonces eso se debe resolver, porque no pueden haber más de 2 o 3 dueños reconocidos por el Estado dentro de la misma propiedad, y en esos casos cabe también los mecanismos de regularización por necesidad pública. Entonces CONAFE ha abanderado esta lucha para que se aprobara la ley del IP, y hemos desarrollado procesos que han impulsado a la resolución de más de 600 comunidades a lo largo y ancho del país, y dentro de ellas 14 que hoy fueron beneficiadas con un título de propiedad, y confiamos en que habrán nuevos mecanismos de regularización, habrán nuevas resoluciones favorables. Ya existen 2 colonias que tienen dictamen favorable para que el Consejo de Ministros proceda a declarar la regularización de estas tierras, que son la colonia Unidad Nacional y Fe y Esperanza, ambas del municipio de Villanueva Cortés, que anhelan pues gozar de ese decreto de expropiación, como también existen algunas comunidades que están ya en vísperas de recibir su título de propiedad, como la Brisas de Guacamaya, también del municipio de Villanueva, y las Españolas de Guacamaya. Creemos que hay colonias que deben ponerse también en consonancia con sus trámites para que puedan obtener una resolución favorable, y esto solo se puede por la vía administrativa, que ya está contemplada en la ley de propiedad y en la ley de reforma agraria. Y estos títulos que se entregaron, o dominio pleno, pleno. Son títulos, digamos, sí. En el fin de semana por parte del gobierno, ¿de qué colonias fueron? ¿Fueron de San Pedro? Bueno, fueron 240 colonias de aquí de San Pedro Sula, pero hay más de 5,000 títulos que ya están listos para ser entregados, que son de toda la zona norte, incluyendo aquí municipios donde se van a construir importantes proyectos como la represa del Tablón. También hay comunidades que se van a beneficiar en esa zona, y eso creemos que es bastante bueno, porque también le pone fin a esa narrativa de que estas personas son invasores o que son miembros del crimen organizado, esas narrativas que han creado grupos que únicamente buscan beneficiar a sus sectores económicos, y que están dispuestos a pasar por encima de la dignidad humana, pasar por encima de la Constitución de la República y de las leyes. Esas narrativas quedan completamente desfasadas con esta entrega de títulos de propiedad, que demuestra que nuestras solicitudes presentadas ante la autoridad, que es el gobierno de la República, quien es el que resuelve los decretos de expropiación, son legítimas y tienen todo el asidero legal para que sean declaradas favorables. Podemos hablar de que en este gobierno de la República, el presidente Narria Fura, podrían beneficiarse a más de 300,000 familias de tener resultados favorables en los mecanismos de regularización que CONAFEP impulsa. O sea, ustedes hicieron todo el proceso para que fueran entregados estos títulos, todo, apoyando bajo lógicamente hay un análisis, claro, una metodología de trabajo que se tuvo que, en este caso, claro, podríamos decir, fueron gracias al apoyo de la CONAFE, no de la alcaldía, porque aquí se puede malinterpretar esta situación. No, más bien las alcaldías se oponen en estos procesos de legalización, porque a ellos les conviene el conflicto, ellos viven del conflicto muchas veces, muchos alcaldes, no digo que todos, pero en la gran mayoría ellos viven del conflicto. Muchos alcaldes son terratenientes, tienen tierras que se les han ido adjudicando históricamente de manera irregular, y que tienen temor de que a través de estos procesos queden en evidencia esas manipulaciones que han hecho como alcaldes y otros funcionarios que han utilizado también el Poder Ejecutivo para poderse beneficiar. Nosotros agotamos todos los procedimientos legales para que ningún juez ni ningún organismo internacional condene al Estado de Honduras o anule una expropiación.
De hecho, estos procesos son completamente certificados, tienen audiencias de conciliación donde los dueños pueden presentar sus evidencias, tienen procesos donde también existen apelaciones o impugnaciones a algún proceso que se haya desarrollado, existe la vía administrativa que es bastante amplia, pero que en vista de que se cumplen estos 4 requisitos en que establece el artículo 77 de la Ley de Propiedad, el IP emite su dictamen favorable y es enviado al Consejo de Ministros, donde también hay un coordinador de gobierno que revise con su equipo legal que estos decretos tengan sustento legal y estén debidamente emitidos, para que después lo conozca el Consejo de Ministros y ellos emitan la aprobación y se mande a publicar a la Gaceta su decreto de expropiación. Posteriormente de ese paso viene un nombramiento de una terna de peritos que es nombrado uno por el Estado de Honduras a través de bienes nacionales, otro que es nombrado por los presuntos dueños, porque hasta ese momento no se consideran dueños porque no ha sido emitido una orden judicial que los diga quién es el dueño legítimo, y uno por parte de los pobladores, que en este caso lo nombra CONAFEP, para que ellos establezcan el justiprecio de ese inmueble que fue objeto de regularización por necesidad pública y que sean los pobladores los que lo van a pagar. Eso quiere decir, mi amigo, que no es gratis la tierra para nadie. Y los supuestos dueños que vayan a un juicio y que el juez determine quién es el que tiene el derecho de reclamar la tierra, recibe la indemnización que la pagan cada uno de los pobladores a través de esta figura. Entonces creo que este es un medio positivo, bastante importante para resolver los conflictos, porque aquí se le resuelve tanto al Estado de Honduras un conflicto que tiene entre dueños y pobladores que enlutece a la familia, que genera inseguridad jurídica y que manda un mensaje equivocado a la comunidad internacional que aleja la inversión, como también se le resuelve al supuesto dueño que le sirve para que pueda esclarecer su situación legal ante los juzgados, y que una vez el juez determine quién es el dueño, reclame una indemnización por su tierra que fue ya regularizada a favor de unos pobladores que también obtienen seguridad jurídica y obtienen el beneficio de lograr establecer un asentamiento humano, una vida digna, y que pagan un precio justo que realmente es bastante fácil de pagar, para que los dueños también no los sigan amedrentando ni los sigan persiguiendo. Aquí ganan todos, estos son procesos verdaderamente sociales y creemos que por ese camino se podrá resolver una gran crisis que existe en Honduras desde hace décadas. Bueno, esto es en cuanto a cuando las tierras son privadas. Ahora, cuando son tierras del Estado, me imagino que no lleva ese proceso. Bueno, cuando es correcto, usted lo ha dicho, es correcto, por supuesto. Ya existen mecanismos que también establece la Ley de Propiedad, como el mecanismo de equiparamiento, que son en tierras ejidales que ya tienen más de 5 años de vivir de manera pacífica e ininterrumpida los pobladores, y entonces el Instituto de la Propiedad solamente desarrolla las mesas de regularización para que cada hondureño pueda recibir su título de propiedad, y en caso de que sean grupos campesinos, el Instituto Nacional Agrario recibe la denuncia de la tierra, establece el asentamiento campesino y procede a hacer la compra si es privada, y si es nacional o ejidal, procede a titular de manera masiva para beneficio de dos grupos campesinos. Entonces, estos procesos son los que verdaderamente resuelven la situación, y creemos que es a través de estos mecanismos transparentes, administrativos y verdaderamente procedimentales como se va a resolver la problemática de la tierra. Ahora, esta compra que se le hace o indemnización, vamos a utilizar estos dos términos, digamos, al dueño de la tierra, o sea, se hace una forma o un solo desembolso, ¿lo hace el gobierno o lo hace o los pobladores por medio del patronato? ¿Cómo es? Que no logra entender. Sí, es muy buena la pregunta, y es bastante importante que también las comunidades lo escuchen, ¿verdad? Una vez que se establece el justiprecio, se identifica la institución bancaria que se va a hacer cargo de recaudar todos los pagos de todos los pobladores a través de una figura de un convenio. Entonces los pobladores pagan ante el banco su justiprecio, porque el banco va a tener la información que el Instituto de la Propiedad le va a arrojar a través de las actas de conformidad, donde ya cada uno de los hondureños fue a reconocer si ese predio mide lo que mide, es vecino del vecino, y una vez que acepte que ese es su predio, entonces se levanta un acta de conformidad, el IP lo actualiza en el sistema, y esa es la información que se le manda al banco para que el banco empiece a recaudar los fondos. Cada poblador tiene un plazo de 5 años para pagar el justiprecio. Una vez que llegue a completar el pago, esa información es remitida al Instituto de la Propiedad para que la Secretaría General
ya tenga el conocimiento de si los predios o si todas las obligaciones han sido canceladas, y cuando ya se le notifique por parte del juzgado quién es el beneficiario de los supuestos dueños que debe reclamar el pago de esta indemnización, a él es a quien se le entrega el valor de todos los pagos y todos los aportes que se han realizado a través de ese fideicomiso que se constituye a través de una banca privada. O sea que en pocas palabras es la banca privada. Bueno, entienden, digamos, los beneficiarios entienden con bueno, hay fideicomisos que se han constituido también en el Banco Banadesa, verdad que hay muchos de ellos que hasta el día de hoy todavía existen obligaciones por cumplir, pero creemos que el banco debe poner en orden esas finanzas, debe poner en orden esos controles de pago para que sepamos todos los hondureños quiénes son los que deben, quiénes son los que ya pagaron, y que se le proceda a indemnizar a los que los juzgados hayan determinado como un dueño de la tierra. Sí. Está la otra duda, ¿cómo? Me imagino que hacen un evalúo, cuánto vale el terreno, o sea, este evalúo a la larga, digamos, podríamos decir, la decisión la toma el IPEC. Quiero que nos explique. No, el avalúo se determina con el peritaje, el peritaje. Después del decreto de expropiación se nombran 3 peritos, ¿verdad? Entonces, esos 3 peritos, que uno es nombrado por el Estado, otro por los presuntos dueños y otro por la comunidad, el precio que más se asemeje entre sí es el precio que se establece por la tierra. Recordemos que estos justiprecios son valores que son calculados conforme a las condiciones de vida de las personas, si existen calles, si existen servicios de agua, depende el grado de pobreza o el grado de también podemos hablar, ¿verdad?, de prosperidad, es como se calcula el justiprecio, y en función de ello las comunidades se obligan a través de un contrato a pagar a través de la banca que se seleccione por parte del patronato, podríamos decir, para que se empiecen a realizar los pagos del justiprecio. Esto se debe después de 5 años, me dijo usted, de que tiene 5 años para, tiene 5 años para pagar el justiprecio. Cuando o después de 5 años de que de ya la entrega del título, o espéreme. O digamos, no, el título no le puede llegar. El título es el último paso. Correcto. O sea, ya lo están pagando en el banco entonces. El título es producto del pago del justiprecio que usted ha completado. Okay. Si usted no completa el pago del justiprecio, ¿verdad? El valor de la tierra, no pueden recibir un título de propiedad, ¿verdad? Entonces, hasta que se cumplan todas las obligaciones, pasa a esta etapa. Bueno, mira que estos detalles mucha gente los desconoce, porque a veces creo yo que la gente tiene la percepción es que solo se va a expropiar una tierra, van al gobierno allá, hacen los papeleos y ya estuvo, eso es todo, ahí no hay que pagar nada. Así, tan fácil, así, hay gente es la que percepción, exacto. No, ya cuando se conoce el proceso completo, miren, hay audiencias en las que todo el patronato, la CONAFE presenta sus evidencias, sus argumentos, pero también se escucha a las otras partes interesadas, a los presuntos dueños. Hay muchos bancos que también alegan ser dueños de esas tierras, muchos bancos que han sido sorprendidos, ¿verdad? Porque se les ha presentado esas escrituras, ellos han concedido hipoteca, han dado financiamiento, y a la hora de la hora aparece que hay un conflicto de dueños. Entonces, estos procesos administrativos ayudan a resolver, a dilucidar cuál es el verdadero conflicto y quién es el legítimo dueño a través de un juzgado, pero beneficiándole siempre al poblador, quien es el que logra tener seguridad jurídica sobre sus tierras y le da seguridad y le da futuro a sus hijos. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte comercial, siempre con este tema de la tendencia a los títulos. Ya vamos a preguntarle, calma, que tenemos la pregunta, que es el conflicto que está viviendo los garífonas, y que es muy interesante que está pasando, porque creo que aquí también tiene que estar ustedes como luchadores de los derechos. Ahí estamos. Ahí están siempre. Claro sí. Entonces, vamos a seguir dialogando con el abogado Marco Antonio Baday, director ejecutivo de CONAFE, referente a este tema de titulación de tierras y la misma título de propiedad que diga, la misma referente a estos proyectos que se están realizando. Pausa, ya regresamos siempre con nuestro foro de noticias y nuestro invitado en este foro de análisis en San Pedro Sula.
Continuamos siempre con nuestro foro de noticias en este espacio informativo y análisis de debate, opinión y hacer un poco de perspectiva referente al tema de la titulación de tierras, expropiación de los mismos. Fíjese que el abogado Marco Antonio Bada Chávez, que es el director ejecutivo, nos dio unos datos interesantes, cuál es el proceso, qué zonas son expropiadas, cuánto tiempo se tardan. Yo pensaba que solo, fíjese que creo que muchos van a tener la opinión que yo voy a tener. Yo pensaba que la entrega de títulos o el dominio pleno por parte del gobierno solo se daba con tierras legislables, o sea que son tierras del Estado, no tierras que son privadas, ¿va? Entonces, y el abogado nos decía, ya hay un mecanismo que son 5 años, después de los 5 años se hace el proceso, se hace todo el proceso para poder optar y que estos beneficiarios de estas tierras pues ya obtengan el dominio pleno y ya gocen de sus beneficios, de sus propiedades y de estas tierras que han sido de lucha durante mucho tiempo. Abogado, puede pasar de que muchos beneficiarios, ustedes me imagino que perfilan, digamos, vamos a poner un ejemplo, Pedro Amador, tienen expropiada una tierra, digamos, por decirlo así, en el sector El Carmen, digamos, el sector El Carmen. Vamos a poner una hipótesis, hipotéticamente. Este ciudadano puede optar a más tierras, a más propiedades, o no, solo es una sola. ¿Cuál es el proceso? Sí, muy bien, ¿no? Es una excelente pregunta. Una persona que se beneficia de un mecanismo de regularización por necesidad pública solo puede optar una vez en su vida, ¿verdad? Para un beneficio de un título de propiedad. Y también no es que se le va a legalizar cualquier cantidad de tierra, sino que estos son mecanismos que ya están contemplados y que a lo que pueden aspirar a legalizar es la dimensión de una vivienda digna, ¿verdad? Que ya está establecida en la ley de convivienda. Pero recordemos algo bien básico, bien clave. Estos mecanismos son alternativas para resolver conflictos, los mecanismos de regularización por necesidad pública. Ya también el Código Civil y la ley de propiedad en el artículo 91 ya nos manda a resolverlo por la vía de la prescripción adquisitiva. Cuando hay justo título, 10 años, y cuando no lo hay, 20 años de ocupación pacífica e ininterrumpida de las tierras. Pero donde hay conflictos, por ejemplo, que hay varios dueños que dicen ser dueños de la tierra y que promueven desalojos, hay un asentamiento humano, hay personas viviendo en esas tierras, y todavía no se tiene claridad de quién es el legítimo dueño, el Estado de Honduras no puede ordenar desalojos ni puede realizar ningún tipo de acción que vaya en detrimento de los procesos administrativos que la tierra merece que se le resuelva para beneficio de la población. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos que hacer esa aclaración, que hay mecanismos que ya están establecidos en la ley y que se pueden resolver vía administrativa o vía judicial, y también hay mecanismos que se pueden resolver vía administrativa para ponerle fin a conflictos judiciales y poner fin también a la violencia que viven muchas comunidades, que son estos que le platiqué. ¿Y por qué se dan estos desalojos entonces? Porque aparecen los dueños y sabiendo que hay en estas zonas hay gente ya incluso han hecho vivienda y todo, y vemos los desalojos y se entra en este conflicto. ¿Es difícil esta situación, abogado? Por supuesto, claro que es difícil, y es difícil para la familia que vive ahí, que es objeto de violencia, que es objeto de intimidación, porque la violencia no necesariamente tiene que ser física, también hay violencia emocional, violencia que se genera a través de una noticia donde le están diciendo de que van a ir a desalojar, que se presentan policías, que se presentan miembros de la DPI o Fuerzas Armadas sin una orden judicial, con el simple hecho de intimidar, de provocar a la población un miedo para que ellos tengan que salir huyendo de su país, creando desplazamiento forzado por violencia y etcétera, cuando hay un proceso administrativo. Los únicos que pueden ordenar un desalojo son los juzgados, y los juzgados se abstienen de emitir órdenes de desalojo cuando saben que no hay claridad
en la petición o no hay asidero legal en la solicitud que presenta el supuesto dueño, quien estaría solicitando el desalojo, porque existe conflicto y se le demuestra al juez que hay conflicto y que hay un proceso administrativo vigente para precisamente dislucidar esta situación de legalidad de tierra que se enfrenta. Pero se han dado desalojos de forma legal. Se han dado desalojos de forma legal porque legales porque hay claro, porque se han desarrollado los procesos legales a nivel de juzgado y estas comunidades o estos grupos de patronatos o campesinos no han hecho su proceso administrativo debidamente y si no solicitan ante la autoridad competente su regularización para poder resolver o para pedir a la autoridad que investigue o que resuelva quién es el legítimo dueño, entonces los juzgados no tienen otra opción más que emitir una orden de desalojo para poner en garantía también al dueño y protegerle su propiedad privada, porque hasta ese momento él estaría demostrando que él es el dueño de la tierra. Y cuando hay una orden de desalojo, esto ya dificulta de que los que apropian los que están ahí, digamos, esta expropiación de tierra ya van navegando en contra, digamos. Claro, no, pero no, los desalojos, mire, como para que se puedan acreditar los requisitos que establece el 77 de la ley de propiedad, deben de vivir antes del 31 de diciembre del 2010 los pobladores, es decir, hace 16 años. Entonces, si ellos viven antes del 31 de diciembre del 2010 y ya se acreditó ese extremo y vienen a desalojarlos en el 2026, por ejemplo, no interrumpiría el plazo, porque ellos ya habrían sido acreditados que viven ahí antes del 31 de diciembre del 2010. Y para el requisito de expropiación por necesidad pública, que quiero aclarar también que tenemos que platicar sobre la expropiación porque no es lo mismo, no tiene nada que ver con la expropiación que conocemos que se ha promovido en Venezuela, por ejemplo, con la que nosotros estamos platicando en el artículo 77. Son mecanismos que tiene el Estado, ¿verdad?, para poder resolver crisis o para poder desarrollar proyectos, ¿verdad? Esos temas de mecanismo de expropiación por utilidad pública la hemos visto hasta cuando ellos van a construir, el Estado va a construir una carretera o va a construir una obra de interés nacional. En ese sentido, y regresando al tema, la expropiación por necesidad pública le pone fin a toda actuación, a toda demanda, a toda acusación por delito de usurpación, a toda orden de desalojo, ¿verdad? Y eso lo establece el artículo 10 de la ley de propiedad, que fue a través de un decreto, y que en ese contexto los juzgados también tienen que conocerlo porque tienen que ponerle fin a los procesos penales que tienen varios imputados que hasta el día de hoy sobre colonias ya expropiadas siguen también desarrollándolos, impulsándolos para perjuicio de los ciudadanos hondureños. O sea, logro entender que no todo terreno es árido para expropiarse, digamos, así, o hay lugares específicos entonces. Claro, es que mire, hay una normativa bastante amplia y según el contexto, según la naturaleza, porque no todas las tierras tienen la misma denominación, hay tierras que son nacionales, hay tierras que son ejidales o privadas, hay zonas que son rurales, zonas que son urbanas y también hay asentamientos humanos que pueden estar dentro de zonas privadas, pero que están con conflicto de dueños. La propiedad privada se respeta, pero si hay conflicto de dueños, o sea, si usted tiene un título y yo tengo un título sobre el mismo inmueble, entonces debe haber una institución, una autoridad que resuelva esa situación, porque entonces lo que estamos viendo ahí es un claro ejemplo de la inseguridad jurídica. Imagínense en el 2013, el Instituto de la Propiedad emitió títulos de propiedad para un lugar que citamos de ejemplo, pero que en realidad hay conflicto, que es el sector Los Cármenes, y en el 2017 el juzgado de lo civil lo anula ese título de propiedad, pero no anula las matrículas que se derivaron de él. Entonces, hasta el sol de hoy se siguen dando todavía compra-venta de un instrumento que ya fue anulado vía judicial porque tenía vicios de nulidad y tenía varias características de ser un acto irregular. O sea que el juzgado puede, después de que se le entrega un título de propiedad o dominio pleno, puede, ¿cómo se llama? Anularlo, claro que sí, claro que lo pueden hacer. Lo único que no pueden hacer los juzgados es anular un decreto emitido por el Consejo de Ministros, donde se ordena la expropiación de un inmueble. Es lo único que no puede hacer porque ya hay normativa que precisamente deja ya firme cualquier decisión que tome el Consejo de Ministros. Entonces no cabe ningún recurso sobre esas expropiaciones porque ya han agotado una vía administrativa
que ya tuvo que haber agotado también vía judicial para que el Consejo de Ministros tome esta decisión. Ahora, estas personas que expropian las tierras, ¿se amparan bajo un mecanismo o están en alguna organización o cómo lo hacen? ¿Bajo qué método, digamos? Pero con las personas que repítame la pregunta, por favor. Digamos, vemos un grupo de personas, que va y dice, bueno, yo quiero un terreno porque no tengo casa, entonces llegan ahí a este sector, pero me imagino que son personas organizadas, son de un patronato. Usted me habla del origen, de cómo se dan estas ocupaciones. Mire, hay varios tipos de digámosle, sui generis, o sea, de razones por las cuales las comunidades se organizan y se empiezan a ocupar estos espacios. Una de ellas, y le voy a hablar de un caso que es en una colonia de Tel Atlántida, el que era alcalde en ese momento, que era alrededor del 99, ofreció la tierra para sus habitantes. Cuando los habitantes van y empiezan a ocupar la tierra, porque el alcalde les estaba dando autorización, porque les decía que esas tierras eran ejidales, posteriormente aparecen que hay personas e instituciones bancarias que son dueñas de esas tierras. Entonces se crea el conflicto. La gente habitó legalmente esas tierras por confiar en una autoridad y por tener esperanzas a que se le iba a legalizar, pero ya después se dan cuenta de que hay otras personas que pretenden la tierra a través de dominios privados. Entonces aquí entra la figura ya de todo el proceso que les he explicado. Ahora, en otras ocasiones también existen casos donde hay personas malas de corazón y que estafan a la población y les dicen que esas tierras están vacías y que no son de nadie y que las pueden ocupar y les cobran por entrar a esas tierras. Ahí es donde también nosotros hemos levantado denuncia para que se investigue a todas esas personas que no necesariamente son personas naturales, trabajan en consorcio, trabajan a través de empresas privadas y muchas veces están vinculadas hasta con alcaldes, ¿verdad? Entonces, o autoridades de gobierno central que se prestan para incentivar este tipo de actos que son irregulares. Y eso pasó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior hubo un ministro que era miembro del Consejo Directivo del IP y que vino a varias colonias de aquí de la zona norte y les decía a las personas que ellos les iban a legalizar esas tierras, pero claramente esas tierras eran privadas y no tenían ningún tipo de asentamiento humano desde antes del 31 de diciembre del 2010, pero que estaban queriendo manipular la narrativa y la necesidad de la gente para hacer que ellos ocuparan las tierras. Entonces esas se llaman también actos de usurpación y a los cabecillas de esos actos se les debe perseguir y se les debe investigar, porque sí es importante frenar este tipo de prácticas que ponen en peligro la seguridad jurídica y ponen en peligro el capital privado que necesita Honduras para salir adelante. En ese sentido, es importante que también dejemos clara y establecida la narrativa de CONAFEP que nosotros no promovemos invasiones, nosotros condenamos las invasiones y buscamos que el Estado garantice vivienda digna, vivienda social a sus habitantes y que también se sigan los debidos procesos para que se le pueda reconocer a un asentamiento humano. Si no tiene los requisitos establecidos por la ley, que se apeguen a los procedimientos que ya establece la norma internacional de lo que Honduras forma parte de los tratados internacionales para que se le dé un reasentamiento pacífico, pero que también se investigue si esos dueños han obtenido esas tierras de manera regular o si las han obtenido a través de la manipulación política y de la manipulación histórica que han hecho sobre las instituciones. O sea, nos quedó claro de que ya ninguna persona no puede tener más de 2 títulos de propiedad obtenidos por medio de este mecanismo. De este mecanismo, sí, lo puede obtener de otra forma, va. Claro. Ahora, usted me decía de que hay una palabra que usted la utiliza bastante. Yo mejor salgo de la duda. Cuando usted dice asentamientos humanos, en sí, estos términos, ¿qué significa? Bueno, un asentamiento humano es donde vive un grupo de personas que tienen los servicios básicos necesarios para poder vivir, para poder tener un bienestar, pero que requieren de grandes inversiones o que requieren de ayuda para poder sacar adelante sus necesidades, ¿verdad? Que probablemente no tengan agua potable, no tengan energía eléctrica, no tengan aguas residuales o saneamiento, no tengan calles, etcétera, no tienen escuela ni seguridad, pero que sí gozan con los requisitos mínimos para poder establecer una vida
en esas comunidades. Muchas colonias acá, que ahora muchas se consideran hasta residenciales, comenzaron como asentamientos humanos, y con el esfuerzo de todos los vecinos y han logrado impulsar proyectos que les han llevado a mejorar sus condiciones de vida, e inclusive hay gobiernos locales y gobierno central que ha impulsado proyectos para mejorar la infraestructura o mejorar la calidad de vida de estos asentamientos humanos. Bueno, pero para hacer este proceso, me imagino que tienen que crear un patronato, una junta directiva, algo así, ¿va? Bueno, cuando ya está el asentamiento humano, ya viven varios vecinos, se pueden organizar en patronato. Ajá. Y presentan la solicitud a CONAFE, digamos, para que sea el respaldo. Correcto, así es. Una vez se organicen en patronato, recordemos que el patronato es la forma de organización comunitaria reconocida por la Constitución de la República en el artículo 302 y a través de la ley de patronatos también, que fue aprobada en el 2013 a través del decreto 258-2013 y que da vida a que todos los hondureños nos podamos organizar en patronato. Una vez que los hondureños nos organicemos en patronato y no necesita ni que tenga legalidad el terreno para poderse formar parte de un patronato, ni tampoco ocupa que el Estado le dé una personalidad jurídica, porque precisamente para eso estamos nosotros, para ayudarles a gestionar su personalidad jurídica, y mientras ese proceso está vigente, ustedes, los patronatos, se acobijan bajo la sombría de nuestra combativa confederación. Igual, me imagino que tienen que ser declarados por la alcaldía y todo esto. Bueno, la alcaldía, hay una ley de municipios que nosotros no estamos en contra de la ley de municipios ni de las alcaldías, promovemos más bien trabajo en conjunto, pero las alcaldías solo pueden inscribir y juramentar a los patronatos. Quien le da el verdadero reconocimiento legal es el gobierno de la República a través de la Secretaría de Estado, en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, que de ella depende la Dirección de Regulación y Seguimiento de las Organizaciones Civiles y la Dirección de Patronatos. Sí, es que en este caso las alcaldías la politizan, es más politizada en este aspecto. Bueno, abogado, segunda pausa, me dice producción. Después de la segunda pausa vamos a seguir dialogando y vamos a seguir tocando ya el tema de los nuevos patronatos que se han incorporado, porque apenas se vienen haciendo cambios con estos nuevos funcionarios de gobierno, que especialmente con algunos alcaldes que han tomado posesión en este año, y también con el tema, la problemática que están viviendo el sector garífuna del país. Segunda pausa, ya regresamos siempre con nuestro invitado, el abogado Marco Antonio Baday Chávez, a través del Foro de Noticias. Continuamos siempre con nuestro Foro de Noticias. Sin más preámbulo, por aprovechar los tiempos los minutos que se van dilatando, el abogado Marco Antonio Baday, director ejecutivo de CONAFE. Bueno, abogado, nos quedamos con el tema de la juramentación, o mejor dicho, de la personalidad jurídica de los patronatos. Se han inscrito nuevos patronatos, hay unos nuevos, porque hay uno, creo que solo en el Valle de Sula, vamos a ver, se han cambiado, digamos, en el caso de La Lima, nuevo alcalde en el caso de San Manuel, para poner en contexto, los otros han quedado ahí, y yo creo que esos no cambian, solo cambian ahí algunas cabezas ahí principales, pero se han juramentado nuevos patronatos. Sí, nosotros aquí hemos tenido ya varias juramentaciones, llegamos a más de 12,000 patronatos inscritos a nivel nacional, y es bastante importante tocar el tema de la obtención de la personalidad jurídica. Sí. Actualmente, para que los patronatos puedan obtener personalidad jurídica, deben presentar una serie de requisitos ante la Dirección de Patronatos, adscrita a cada departamento del país o directamente al Gobierno de la República, a la Dirección de Patronatos en Tegucigalpa. Pero hay una ley que nosotros ya le presentamos una propuesta al señor Presidente de la República, Narria Fura, para que podamos devolver esa capacidad técnica a las gobernaciones, que ya lo establece la Ley de Patronatos, porque son los gobernadores departamentales quienes deben reconocer, inscribir y emitir registro de patronatos como otorgar la personalidad jurídica. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos patronatos que buscan desarrollar sus proyectos, buscan sacar adelante a sus comunidades, se ven con la difícil situación de que tienen que gastar grandes cantidades de recursos para ir a Tegucigalpa y ir a presentar los recursos allá, cuando perfectamente lo podrían hacer a través de la gobernación departamental. Nosotros le hemos presentado esta propuesta al presidente como un mecanismo para poder resolver toda la problemática que existe, porque inclusive actualmente si un patronato solicita su personalidad jurídica o su constancia de inscripción de junta directiva y tiene una oposición
de un grupo de personas que no están de acuerdo, que solo buscan boicotear el desarrollo de la comunidad, no le va a extender la constancia de DIRSAC. Entonces también tiene que haber un mecanismo para que la DIRSAC pueda emitir esa constancia, aun cuando haya oposiciones, y no mandar a los patronatos a resolver esto a los juzgados, porque entonces se atrasa todo. Imagínense, un juicio sobre este tema puede durar 2-3 años, y más si es un contencioso administrativo. Entonces ya habrá acabado el tiempo de elección por la cual fue electa una junta directiva, cuando todavía no se resuelve judicialmente esta situación. Entonces hemos propuesto esta plataforma MOAEP como una propuesta para que el gobierno de la República pueda resolver esta situación y se le pueda dar esas constancias, esos registros a los patronatos, que puedan aperturar cuenta de banco a nombre del patronato, que se pueda transparentar el funcionamiento, la rendición de cuentas, porque también los patronatos, todos los fondos que utilizan son auditables por la Comisión Nacional de Banca y Seguro y por el Tribunal Supremo Superior de Cuentas, por lo que si un patronato está administrando sus cuentas o los fondos de la comunidad a través de la cuenta personal, esa persona, ya sea el presidente, el tesorero, el secretario, cualquier miembro de la junta directiva, podrá ser reparado o podrá ser también acusado por algún delito, porque son fondos públicos, ¿verdad? Ellos también tienen la categoría de un funcionario público, y es en ese sentido que es importante que ellos puedan hacer conciencia, busquen formalizar sus patronatos y que busquen la formalidad necesaria y que acompañen esta iniciativa que CONAFE presentó, para que los alcaldes también tengan facilidades, tengan un aliado que tenga todas las capacidades, el ordenamiento legal y sobre todo la capacidad técnica para ser un auxiliar de la administración pública, y en conjunto, patronato con alcaldía, saquen adelante el municipio. Ahora bien, vamos con el tema del pueblo garífuna que está viviendo esta situación, cómo se ha visto bastante este conflicto, y está a la orden del día, prácticamente es diario que se está viviendo esta situación. ¿Ustedes tienen ahí, están apoyando al pueblo garífuna, o cuál es el trabajo que se está haciendo? Claro que sí, nosotros, mire, el tema de esta situación que está enfrentando, que son desalojos violentos, que hay desaparecidos, tiene un asidero, y nace de un lado también. Ellos son reconocidos por nuestra Constitución y por la ley, ¿verdad?, de propiedad, como grupos ya indígenas que tienen un determinado territorio en donde ellos están viviendo y que se les debe respetar. En el pasado se les ha comprado tierras y se han manipulado de alguna forma el catastro municipal o el catastro nacional para generar esa incertidumbre de cuál es la cantidad de tierra que les corresponden como pueblos originarios, ¿verdad?, o como etnias, en este caso el pueblo afrodescendiente, que es el que ha sido brutalmente victimizado en este momento. Existe también una ley que no se está cumpliendo, pero que el Congreso de la República aprobó una ley de protección agroindustrial, proyectos de energía, pequeños productores, pero que están parados en el decreto 107/2026, que creemos que eso lo que ha hecho es permitirle a los terratenientes, a los presuntos dueños, utilizarlo como una herramienta de intimidación para acorralar, para perseguir y para criminalizar a los afrodescendientes, a los pueblos indígenas, a los pueblos lencas, a los patronatos, y creemos que esa ley no debe continuar en vigencia sin antes tener algunas reformas. Nosotros le enviamos una carta al presidente de la República, Ana Refura, también le enviamos una carta al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y esa carta fue clara antes de que se aprobara y entrara en vigencia esta ley. Posteriormente le enviamos una carta nuevamente, después de que entró en vigencia la ley, al presidente de la República y al presidente Tomás Zambrano, solicitándole que se apliquen reformas, porque es importante que esto no sea un instrumento para violentar derechos humanos, para violentar el derecho a la protesta, para criminalizar al pueblo más indefenso de Honduras, sino que tiene que ser una herramienta que busque proteger la inversión privada, que se permita continuar con los procedimientos administrativos ya establecidos, y no que vengan a crear un conflicto jurídico que más bien aleja la inversión, va a traer más conflictos y violencia entre la comunidad, y que probablemente haya muertos que obviamente buscarán a quién responsabilizar. Nosotros, de no tener respuesta de estas comunicaciones enviadas, pues la Asamblea de los Patronatos ha ordenado a CONAFEP presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra algunos artículos que contiene esta ley contenida en el decreto 107/2026, y lo estaríamos presentando el próximo 23 de julio
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ese problema a qué se debe entonces? ¿A pleito de tierras o por Mire, qué será? Ahí hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociendo al pueblo afrodescendiente, reconociendo su tenencia de la tierra, pero el gobierno de Honduras no ha aplicado la sentencia, no ha delimitado cuál es el área que les corresponde como pueblo originario y han manipulado de alguna manera el catastro de las municipalidades donde se les ha otorgado dominio a ciertos particulares, lo cual es dominio útil y no está por encima de los derechos ciudadanos que tenemos los hondureños. Entonces, nosotros queremos que haya justicia, que haya transparencia, que se aplique el debido proceso, que se delimite la zona, que se deduzca responsabilidades, pero que no sea a través de una ley que se quiera aplicar la fuerza para que de manera violenta se imponga el poder, el coercitivo del Estado en contra de los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa que aquí el pueblo es el que sufre todas las consecuencias. En el caso del Bajo Aguán, dicen que la mayoría de las víctimas de la masacre de estas 18 personas, la mayoría eran campesinos. ¿Así están registrados o qué conocimiento tiene usted? Mire, nosotros hemos visto sobre la masacre de Rigores, que es lamentable porque enlutece a la familia hondureña. Hemos visto declaraciones de los que ahí fueron víctimas, ¿verdad? En esa situación, ellos ya denunciaban persecución por parte de algunas personas que representaban algunas empresas. Si bien es cierto, probablemente no esté claro de quién eran las tierras, si les correspondían a los campesinos, si les correspondían a la empresa, y es precisamente por eso que se deben agotar las instancias administrativas para que las partes puedan presentar sus medios de prueba, pero la violencia jamás es el camino. La investigación ahí no sabemos cómo concluido, si se investigó, si hay actores materiales, si hay actores intelectuales. De inmediato la policía empezó a deducir que eso era por conflictos de tierra, y con esta ley de protección agroindustrial lo que están diciendo es que los campesinos son los delincuentes, son los criminales, son los miembros del crimen organizado, son los que empezaron a matar entre ellos, y lo que no es ni admitido ni es posible, no se puede permitir ese tipo de interpretaciones por parte de un Congreso Nacional que se debe al pueblo, que es el pueblo el que fue a votar por ellos, y no fueron a votar empresas jurídicas, ¿verdad? Ni personalidad jurídica, no fueron a votar empresas, fue a votar un pueblo que espera que se le respeten sus derechos, que si hay protección de la agroindustria, de la inversión privada, se haga dentro del marco del respeto a los derechos humanos y se haga dentro del marco de la ley y de los procedimientos administrativos. No puede venir una ley a desconocer el trabajo que han hecho dos instituciones históricamente en el país, y tampoco puede venir a violentar todo lo que la Carta Magna, que es nuestra Constitución de la República, establece. Entonces le llamamos al Congreso Nacional para que reconsidere, para que reflexione, porque realmente estas son medidas no solamente antidemocráticas, sino que son medidas represoras, antipopulares, que lógicamente pasarán una factura en los procesos electorales venideros. Bueno, entonces ya para ir ya culminando el foro de noticias, creo que no hemos dejado ningún cabo suelto, y por lo menos hemos estado a la expectativa de lo que espera el pueblo hondureño, porque estoy analizando si me queda alguna duda por ahí. Creo que en Tela me parece que hay otro conflicto de tierras, en Tela me parece que es que en Tela están dos de las comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Sí, pero el otro es allá en la zona insular del país, me parece. Sí, en Colón. ¿Cómo se llama? Creo que en Isla de la Bahía. Bueno, en Isla de la Bahía hay otro fenómeno, ¿verdad? Exacto. Porque hay unas sedes, unas zonas especiales de desarrollo que también están pretendiendo ampliar su territorio, y creo que es importante que también esto sea atendido de manera bien responsable, porque las zonas especiales de desarrollo son un proyecto que son constitucional, aunque ya hubo un gobierno que los declaró inconstitucional, y que se debe resolver la problemática en cuanto al reconocimiento legal de estas zonas de empleo. Creemos que hasta este momento hay incertidumbre, hay inseguridad jurídica, y tampoco ellos están por encima de los derechos de los pobladores que viven en estas zonas donde ahora están presentando estas denuncias porque se les está afectando su derecho a la tierra. ¿Para cuándo ya tendríamos el próximo lote de entrega de títulos de dominio pleno? Bueno, los hacen en San Pedro Sula, pero aquí abarca como abarca los departamentos, los municipios del departamento de Cortés. Correcto, mire, los títulos, las entregas de títulos más importantes que hace el IP son las entregas de títulos que se han obtenido
producto de los procesos de regularización por necesidad pública. Estos son los que verdaderamente miden la reducción de la pobreza y esos son los indicadores que le importan a la comunidad internacional en cuanto al desarrollo humano en Honduras y social. Creemos que estas entregas de títulos deben ser rápidas, deben ser muy continuas. Nosotros esperamos que para el mes de agosto tengamos otra entrega de títulos de propiedad, no solamente aquí en la zona norte, sino también en la zona centro y en todo el territorio nacional, porque hay colonias que han sido legalizadas en diferentes partes del país y hay otras que están solicitando su resolución favorable, que creemos desde el CONAFEP que tiene y reúne todos los requisitos por ley, pero que también el IP debe dar esa milla extra para poder investigar, para poder ir a campo, ir a realizar los trabajos de perfiles comunitarios, dar respuestas inmediatas. No pueden estarse atrasando los procesos porque no haya comunicación entre la Dirección de Regularización Predial y la Dirección de Catastro, o la Dirección de Regularización y la Dirección Legal. Debe todo el IP alinearse en un solo objetivo, que es resolver los problemas por los cuales fue creado el IP, la regularización de la tierra, no tanto placas. Ni sabía el IP que iba a manejar placas o registro vehicular, ni sabía el IP que iba a estar manejando registro mercantil u otros temas que son menos relevantes que la regularización de la tierra, que representa más del 70% de irregularidad en el país y que debe ser atendido para que ya no siga siendo el pobre, no siga siendo el pueblo el que siga poniendo los muertos, sino que esto se resuelva en vía administrativa y se pueda generar seguridad y estabilidad para todos. Bueno, hemos llegado al final de las informaciones a través de nuestro foro de noticias, en este espacio informativo de análisis, de debate y opinión. Y hoy el tema ha sido CONAFE, el trabajo de esta institución que se está haciendo, y bueno, ya vieron ustedes que esperan que para los próximos días de agosto, pues, una entrega masiva de títulos de dominio pleno registrados en beneficio del pueblo hondureño. Nos vamos, Dios los guarde y los bendiga, para que usted se mantenga bien informado. Siempre hay que darle, continuidad a este tema para ver qué está pasando, especialmente por este conflicto de tierra que se está dando, que el pueblo hondureño es el que pone la sangre y debería ser una salida salomónica en beneficio de los más necesitados. Nos vamos, Dios los guarde y los bendiga, y le agradezco nuevamente al abogado Marco Antonio Baday Chávez por muchas estar gracias. Siempre atendernos amablemente. Así es, bienvenido y muchas gracias, feliz noche y saludos al pueblo hondureño. Ok, nos vamos. Hasta pronto.